Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de Facebook Live. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. El día de hoy seré su locutora en este programa de Más Salud. Sean todos bienvenidos. Hoy platicaremos de qué es la epilepsia. La historia de la epilepsia nos ofrece un amplio y muy variado testimonio. Ha sido considerada como una enfermedad contagiosa, como el resultado de excesos o aberraciones sexuales. También se le ha correlacionado en algún punto con los ciclos de la luna. Hay escritos que indican que en Babilonia era considerada como la enfermedad de las caídas, en Egipto como resultado de una posesión demoníaca, mientras que en la Grecia antigua se pensó que era una forma de comunicación de los dioses con el hombre. Esta enfermedad ha estado rodeada de mitos y tabúes. Hasta la fecha permanece en una lucha constante entre la explicación biomédica científica y la mágica. Pues para hablar de este tema tan interesante como controversial, nos acompaña el día de hoy un gran especialista, maestro reconocido y querido por muchos estudiantes de la Facultad de Medicina, el doctor Luis Delgado Reyes, neurocirujano adscrito al Departamento de Neurocirugía del Hospital Juárez de México, académico de los departamentos de Anatomía y Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, como siempre, un honor que esté usted aquí con nosotros. Buenas No, tardes. buenas tardes, doctora Ingrid. Muchas gracias por la invitación y estamos listos para compartir lo que es la epilepsia con toda la gente que nos está viendo y escuchando. Fabuloso, muchísimas gracias. Y bueno, pues a toda nuestra audiencia, no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión. Vamos a tratar de darles lectura y respuesta a todos o a la mayor parte de ellos, según nos vaya dando el tiempo. Doctor, y bueno, pues creo que es importante, como siempre, comenzar con la parte de las definiciones. ¿Qué es la epilepsia y cuáles son sus principales síntomas? Bien, la definición de epilepsia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo describe como una afección crónica del sistema nervioso central que consiste en la descarga anormal de un grupo de neuronas del sistema nervioso central. Y que esta descarga normal de ese grupo de neuronas del sistema nervioso central va a estar asociado con manifestaciones clínicas, como puede ser pues, la pérdida de la conciencia, caer y convulsionarse, o bien a veces trastornos del sensorio, de desconectarse pero sin caerse, o bien sensaciones raras sin perder el estado de conciencia, como adormecimiento de una mano, o alucinaciones visuales como ver lucecitas, o movimientos de una mano o de una pierna. Entonces, pueden ser acompañadas de esas manifestaciones clínicas, esta descarga normal de grupo de neuronas, o también puede asociarse con alteraciones en el electroencefalograma, si es que el paciente en ese momento se le estuviera haciendo un estudio y presenta esa descarga normal. Y muchas veces esa descarga normal no se acompaña de manifestaciones clínicas. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que esa descarga normal de grupo de neuronas en ocasiones puede ser asociada a manifestaciones clínicas o paraclínicas, que generalmente es a través del electroencefalograma y que son crisis pues normalmente recurrentes y no provocadas por algún factor como pudiera ser una infección del sistema nervioso o una disminución de la glucosa o un golpe intenso en la cabeza, y en ese momento presento una convulsión. No sería en realidad propiamente epilepsia, sino deben ser crisis recurrentes no provocadas. Es un aspecto muy importante porque luego a veces la gente se asusta de que tuvo una convulsión, pero resulta que lo que causa la convulsión fue una baja de la glucosa. Entonces, creo que ese es un punto bien importante. El presentar una convulsión no quiere decir necesariamente que se tiene epilepsia, ¿no? Es correcto, sí. ¿Y hay alguna clasificación que a usted le parezca como la más sensata o la que más utiliza en su práctica clínica? Sí, ya de hecho ya la gente experta, epileptólogos, la Liga Internacional contra la Epilepsia y su capítulo mexicano, efectivamente hay una clasificación que, a pesar de ser muy simple, también es muy importante para el pronóstico y tratamiento de nuestros pacientes. En términos generales podemos decir que puede ser
esas crisis epilépticas pueden ser parciales o pueden ser generalizadas. Por ejemplo, las parciales, era lo que comentábamos. El paciente me refiere, doctor, de repente siento adormecimiento en la mitad de la cara y se me corre al brazo, algunas veces, otras veces no, y me dura aproximadamente 1 a 2 minutos. Y esas crisis se presentan en forma recurrente y no provocadas. Entonces, me hace pensar que efectivamente pudiera tener una crisis parcial que se llama simple porque en ese momento el paciente nunca perdió el estado de alerta. Pueden ser sensitivas, como adormecimiento, sensación de hormigueo de una mano o de la cara, o pueden ser motoras, ¿no? Y el paciente presenta que se le jala la comisura labial y puede presentar también movimientos de su mano. Esas serían motoras. Hay otros pacientes que refieren de repente sensación de luces hacia la mitad de los campos visuales, derecho, izquierdo, y también son en forma paroxística, recurrente y no provocadas por algún factor. Hay otras un poquito más laboriosas, como sería, por ejemplo, una alucinación olfatoria. El paciente refiere que de repente tiene una sensación de un aroma, les cuesta mucho trabajo describir al paciente ese aroma y le dura unos minutos. Eso es lo que decimos, mira, esta es una crisis parcial simple. ¿Por qué simple? Porque no perdió la conciencia. Porque hay otras crisis parciales que le llamamos complejas, en donde el paciente muy frecuentemente presenta un aviso de la crisis que le llamamos aura. Y entonces el paciente me dice, doctor, me avisa la crisis con esa sensación de un aroma. Pero después el paciente se queda quieto, inmóvil, y pierde contacto con el medio ambiente. Y en ocasiones, al perder el contacto con el medio ambiente, empieza a tener lo que llamamos nosotros automatismos. Puede empezar a parpadear, o a chuparse los labios, o a deglutir, o bien puede presentar hasta deambulación, ¿verdad? Y puede durar así ese automatismo durante 30 segundos, un minuto, y de repente el paciente regresa a su estado de conciencia normal y él tiene la sensación de que tuvo la crisis. No sabe qué pasó, sabe que en ocasiones le avisa con la alucinación olfatoria y posteriormente le dice su familia, te quedaste quieto con los ojos fijos, te empezaste a chupar los labios, ¿verdad? Y posteriormente el paciente al regresar dice, es lo que le llamamos nosotros un periodo de confusión después de la crisis. Esas son las famosas crisis parciales complejas. Y por otro lado tendríamos las crisis generalizadas. Las crisis generalizadas, ahí sí, siempre se pierde el estado de conciencia, ¿verdad? Son las que conocíamos antes como el gran mal, ¿no? Ujú. El paciente sin que tenga un previo aviso, ¿sí? Presenta a veces un grito, cae al piso y se empieza a convulsionar de las 4 extremidades. Tiene cianosis, se ponen morados los labios, ¿verdad? Con salida de saliva, a veces la desgracia que muerdan la lengua, ¿verdad? Y puede durar así el paciente 1 o 2 minutos normalmente, y después el paciente tarda minutos y a veces horas en recuperarse. Esa fue una crisis generalizada tónico-clónica, que es la característica. Hay otras crisis generalizadas que es muy frecuente en niños, que son las crisis de ausencia. Hay unas crisis de ausencia, el niño se queda quieto, con la mirada fija, ¿verdad? No tiene contacto con el medio ambiente y a veces, ¿sí? Llega a presentar pequeños movimientos de parpadeo, también de masticación, es decir, como automatismos que veíamos en las crisis parciales complejas. Pero la diferencia de estas crisis del niño, crisis de ausencia, es que duran segundos, 5 segundos, 10 segundos. Y el niño se reintegra a su actividad normal y él no tiene conciencia de que se puso mal. Y la mamá dice, oye, estaba hablando, y la mamá lo interpreta como que es un niño distraído. Ya cuando el niño empieza a ir a la escuela, ve la maestra que de repente en su dictado, que al estar apuntando, interrumpe el dictado. Y también tiene malas notas porque el niño no está pasando todo el dictado que estaba haciendo la maestra. Y el niño en realidad no tiene conciencia de la enfermedad y muchas veces lo detectan los papás o los mismos compañeros o la maestra de que se quedó inmóvil, y son crisis de ausencia. Es Claro. más o menos es la forma como lo podemos clasificar. Hay un tercer grupo de no clasificables, por ejemplo, en los niños muy pequeñitos, en los neonatitos, que una crisis generalizada puede ser que se pongan moraditos todos los niños,
todo su cuerpecito del niño durante unos segundos y puede ser una crisis. Y esas son crisis muy especiales de los neonatos. De los muy pequeñitos. Y algunas otras crisis que tienen manifestaciones de índole psiquiátrico, ¿no? Que además, pues, pueden de repente llegar a pasar desapercibidas por esta idea general de lo que usted mencionaba, ¿no? Que a lo mejor se piensa que la epilepsia únicamente tiene que ver con estas crisis, ¿no? Generalizadas tónico-clónicas. Y bueno, ya vimos, esas nada más son un tipo. Hay muchos tipos más y algunos de ellos pues pueden tener manifestaciones mucho más en la parte del pensamiento y la conducta, ¿no? Es correcto. Es la clásica de crisis de Yabú, ¿no? Que le dicen, es decir, de lo ya vivido. Y Uh entonces, -huh. el paciente, aquí es muy importante porque a lo mejor cualquiera de nosotros nos ha sucedido eso, ¿verdad? De que, hay como que esta situación, este hecho, como que ya lo viví. Si es de forma muy esporádica, no podemos decir que tenemos epilepsia, ¿no? A veces son coincidencias y la mente es muy poderosa y empezamos a hacer asociaciones y puedo tener esa percepción. Pero no, aquí el paciente que tiene este tipo de crisis cognitivas, en donde tiene la sensación de que vivió ya esos hechos, debe ser muy recurrente, muy bien estereotipado, vamos a decir siempre de la misma Uh -huh. forma, la sensación, porque puede ser lo contrario, que el paciente se encuentre en su recámara y por unos minutos desconozca el lugar donde está, ¿verdad? Y entonces lo que le llaman El Janet. Uh -huh. el Hammer boom, ¿verdad? Y después el paciente ya, como que vamos a decir vulgarmente, nos cae el 20, ¿verdad? Y ya reconoce el lugar donde está, ¿verdad? Y entonces sí, luego hay otras crisis, las famosas viscerales, ¿no? Donde el paciente tiene una sensación de opresión aquí en la boca del estómago y Uh una -huh. sensación de una bola retroesternal que va ascendiendo, ¿verdad? Y le provoca mucha ansiedad al paciente. Son las crisis viscerales donde el paciente empieza a tener percepción de sus propias vísceras, que no es normal, ¿verdad? Y el cerebro, esa irritación de neuronas que está en el cerebro, las manifestaciones clínicas de la epilepsia, como bien dice doctora Ingrid, pueden ser muchas. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde esté la irritación en mi cerebro, van a ser las manifestaciones de que tenga el paciente, ¿verdad? Porque ya en Así el es. cerebro tenemos toda una gama de funciones, ¿verdad? Hay pacientes que de repente tienen la crisis y están escuchando, pero no entienden lo que están escuchando, que son las famosas crisis afásicas receptivas. Así es. O bien, el paciente quiere expresarse y no puede, que son las crisis de afasia, una pérdida de capacidad de expresión del lenguaje o de comprensión del lenguaje verbal. Sí, efectivamente, o hay pacientes que tienen pensamientos forzados, Uh así, -huh. tienen como parásitos esos pensamientos y, y puede estar el paciente muy tranquilo viendo la televisión y de repente tiene una sensación de opresión en Se el me... pecho, ¿verdad? De miedo, algo malo va a pasar y si pasa algo malo, dicen, pues fíjate, tiene alguna actividad extrasensorial, ¿no? Si coincide que efectivamente pasa algo malo, pero en realidad son las percepciones que se están dando a nivel de la amígdala que nos da las sensaciones de miedo cuando se irrita la amígdala. Así es, y entonces se interpreta como una especie de premonición, ¿no? Siendo que es una de estas manifestaciones. O las epilepsias nocturnas, ¿no? También, doctor, que de repente tienen igual manifestaciones muy particulares, ¿no? Sí, los clásicos terrores nocturnos, ¿no? Que se despierta el paciente, generalmente es en edad pediátrica, despiertan llorando, gritando, la familia se asusta, lo tranquilizan, se duerme y al día siguiente no se acuerda el paciente de lo que sucedió, pero eso no es epilepsia, ¿verdad? Lo mismo que el sonambulismo Así o es. la clásica parálisis del sueño, ¿no? Del que el paciente dice que se le subió el muerto, ¿verdad? Porque despertó y no se puede mover y siente su cuerpo muy pesado. Todos son trastornos del sueño. Donde también tendríamos, por ejemplo, muy importante, el espasmo del sollozo, ¿verdad? Que Uh -huh. son niños generalmente de más de 6 meses, rara vez se extiende a los 2, 3 años de edad, en donde ante una frustración, ¿verdad? Si al niño no le llegó rápido su mamila, el niño en forma voluntaria interrumpe su respiración en apnea, ¿verdad? Pero después ya no lo puede Lo que la controlar. gente dice, el niño se privó, ¿no? Primo, exactamente. Y entonces se queda así, pero el niño lo hace voluntariamente al principio y después ya no lo puede controlar y efectivamente ya no puede respirar
y se puede poner moradito, aunque hay un espasmo del sollozo que es pálido, pero el Ujú. más común es el cianótico, se pone azul el niño, y puede a veces presentar unos pequeños movimientos, pero eso no es epilepsia. Ahí generalmente se les orienta a los papás de que traten de evitar que se desencadene ese espasmo, ¿verdad? Y nunca, como hacían antes, en la antigüedad, de que los metían en agua fría, ¿no? Para que salieran del, del espasmo, pero no, no. Ahí más bien al que hay que tratar es a los papás para educarlos en el sentido de evitar que el niño haga esas apneas voluntarias en un principio por una frustración. Exactamente, sí, esa parte tiene que ver más con estas estrategias de lidiar con la frustración que de hecho a los adultos todavía sigue costando mucho trabajo, ¿no? Y en México, doctor, ¿qué tan frecuente es la epilepsia? Más o menos, si habláramos de cifras, ¿qué tan frecuente es la epilepsia? Bueno, sí existen allí algunas cifras, ¿verdad? En donde una de las, en 2018 dijeron que aparentemente ya éramos cerca de 2 millones de mexicanos, ¿sí? Con epilepsia. O sea que ese sería en un tiempo dado la frecuencia que tenemos, ¿verdad? Pero ya después vamos viendo los casos nuevos que se van presentando cada año, ¿verdad? Que sería ya la incidencia, ¿verdad? Ahorita que estamos ahí, todos nos volvemos epidemiólogos en esta etapa, ¿verdad? Y entonces, ahí sí vemos que los estudios sí cambian bastante, de acuerdo si son de salud pública, del mismo Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pero más o menos entre un 28 a un 50 por, vamos a ver, por cada 100,000 habitantes por año se llegan a presentar más casos, ¿verdad? Algunos también dicen que más o menos hay de 6 a 10 mexicanos epilépticos por cada 1,000 Ujú. habitantes. O sea, cualquiera diría, pues 6 por 1,000 no es mucho, ¿no? Pero si hablamos de más de 127 millones de mexicanos, pues ya nos da el contexto de que posiblemente sí seamos cerca de 2 millones de mexicanos, ¿verdad? Con epilepsia, ¿verdad? Sí, sí, ya claro, ya se hace una cifra más significativa. Y por supuesto, en el ámbito de la medicina, pues hay especialidades que tienen mucho, una prevalencia, ¿no? O cifras más elevadas de pacientes con epilepsia. Obviamente pensamos en especialidades como la neurología, la neurocirugía y por supuesto también la psiquiatría, ¿no? Son probablemente de las consultas que tienen más pacientes con epilepsia de repente, ¿no? Pidiendo Sí. atención. Eh, ¿Es, ¿Es posible hablar de una etiología exacta, doctor? ¿Cuál es la causa de la epilepsia? Pues sí, es una de las primeras preguntas que hace, por ejemplo, generalmente el 70% de nuestros pacientes que debutan con epilepsia son en edad pediátrica. Entonces, generalmente es el pediatra o el médico general que por primera vez ve al paciente y generalmente la mamá pregunta eso, bueno, ¿y cuál es la causa, doctor, para que Ujú, ahorita ujú. mi hijo de 6 años tenga crisis de ausencia, ¿verdad? Que se queda ido, o bien ya tenga crisis donde se cae el jovencito. Y entonces, efectivamente, dice uno, bueno, mira, si hay un factor hereditario, sí, es cierto, hay un factor hereditario en familiares de primero o segundo grado, y no tanto porque se herede propiamente estas crisis recurrentes no provocadas, que es la epilepsia, sino nosotros, nuestros cerebros, tienen la capacidad de convulsionar. Todos podemos convulsionar nuestros cerebros, ¿verdad? Pero se ve que algunos cerebros tienen un umbral, es decir, un límite para que llegue el estímulo y pueda desencadenar las convulsiones. Es lo que le llaman umbral de descarga. Entonces quiere decir que si yo soy hijo de una mamá o un papá epiléptico, yo estoy heredando posiblemente un umbral de descarga bajo. Y eso lo vemos frecuentemente, por ejemplo, el niño que se cayó de la andadera, ¿verdad? Y convulsionó al pegarse su cabecita. Y otro niño se cayó ¿sí? De un piso de 3 metros, se pegó en la cabeza y no convulsionó. Entonces ahí dice uno, bueno, ¿cómo es posible que este mecanismo de sacudimiento del cerebro en este niño que se cayó de la andadera, sí fue posible que este sacudimiento fue un estímulo para que su cerebro de repente descargara en forma normal en sus porciones profundas del cerebro, ahí en la porción superior de lo que se llama el tallo cerebral, mesencéfalo, puente, y provocó la descarga. Y en cambio el otro niño que se cayó de un piso de 3 metros, pegó la cabeza, no convulsionó, fue un sacudimiento todavía más fuerte y sin embargo no se alcanzó
es umbral de descarga. Entonces, estoy pensando en la mayoría de los casos, no heredo la enfermedad, pero sí la predisposición, que es lo que sucede muy parecido con otras enfermedades crónicas, como la misma diabetes, ¿verdad? Puedo Así heredar la predisposición y ya va a ser mis hábitos higiénico-dietéticos, estilo de vida, lo que va a provocar si voy a desarrollar o no la diabetes. Aquí sucede algo semejante. Entonces, por un lado, el factor herencia. Otro, los factores perinatológicos, porque estamos viendo que un factor importante, ¿sí? Son en la edad pediátrica cuando debuta. Entonces, por ejemplo, un sufrimiento fetal durante el trabajo de parto, ¿verdad? Una situación de una neuroinfección durante el nacimiento, ¿verdad? Entonces, o un trauma en edad muy temprana, esos niños todavía su cerebrito se está desarrollando, y entonces un trauma intenso que provoque lesiones cerebrales, es más factible que haga una famosa cicatriz del cerebro, que le llaman, ¿verdad? Que es la gliosis, que es. son las células, como cicatriza el cerebro, muy distinto a como cicatriza la piel, ¿verdad? Y entonces se pueden formar esos focos irritativos. Eso sería en la edad pediátrica, antecedentes perinatológicos y la herencia. Ahora, Perdón, ya en doctor. edad, Y ahí a lo mejor un poquito para nuestra audiencia que no está familiarizada con los términos médicos y solo para que no se preste a confusión, valdría la pena enfatizar que al referirnos a trauma, no es un traumatismo, un golpe, ¿no? Alguna lesión, algún golpe evidente, ya sea por sacudimiento, por impacto, ¿no? Pero un golpe, no tanto así como un trauma psicológico. emocional, ¿no? Para que no se vaya a malinterpretar. Sí, Esta parte, ¿no? Entonces es importante. Y se lo menciono porque me ha tocado en muchas ocasiones que sí, bueno, alguna gente no quiso informarse y entonces revisa qué dice el Internet y se encuentra con que traumas en la edad temprana y entonces, ¿no? Se dice, no, claro, pues es que a mí me regañaban mucho, ¿no? Me limitaban. No, 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 no un trauma emocional o a nivel psicológico, sino un trauma, ¿no? Una lesión a nivel cerebral que pudiera haber dejado esa cicatriz, ¿no? Entonces, bueno, no solo exactamente. quise aclararlo para que no hubiera malos entendidos. Perdón, Gracias por la doctor. aclaración. Y viniendo de una especialista en psiquiatría, es bien tomado así. Gracias. Ahora, veíamos ya en edades más avanzadas, vamos a decir, tercera década en adelante, ¿sí? Vemos que las causas de las más frecuentes es el golpe intenso en la cabeza, para no hablar de trauma, Sí, exactamente, para ¿verdad? quitarle la palabra a eso. Y es lo que llamamos nosotros como crisis postraumáticas por ese golpe intenso en la cabeza, que debe ser un golpe fuerte que sí pudiera provocar que el cerebro se pegue con las paredes rígidas del cerebro, haya hinchazón del cerebro, pequeñas hemorragias, y sí puede provocar lo que se llama la epilepsia después de un trauma o después de un golpe intenso, ¿verdad? Y ya tendríamos otras causas, por ejemplo, sobre todo en los pacientes ya adultos mayores, tenemos las causas vasculares, porque Ujú. sabemos que la enfermedad vascular cerebral es una de las enfermedades más frecuentes en los pacientes adultos mayores. Entonces, ese sujeto que tuvo una hemorragia cerebral, el famoso derrame cerebral, o un infarto cerebral, se puede provocar esa cicatriz del cerebro. Y una vez que sale, nuestro abuelito sale de su hemorragia cerebral, salió adelante, y resulta que unos meses después empieza con convulsiones en forma recurrente y no provocadas. Ya se había salido del problema. Entonces decimos, bueno, ¿sabes qué? Como consecuencia de esta hemorragia cerebral, se formó un foco epileptógeno, esa cicatriz, y está provocando la irritación, y entonces hay que dar el tratamiento. Ya tenemos otras causas menos frecuentes, pero sería también importante la neuroinfección, o sea, una infección del sistema nervioso, un absceso cerebral, una meningitis, una inflamación de las membranas del cerebro. Sale el paciente, pero le provoca un daño cerebral y se puede formar el foco irritativo y tener su epilepsia. Los tumores también en su evolución pudieran dar, pero generalmente, por ejemplo, si tiene el paciente un tumor del cerebro, se reseca el tumor y posiblemente tiempo después tiene convulsiones, ya voy a pensar que no es por el tumor, porque ya no tiene tumor, sino que el tumor le provocó una lesión y dejó la cicatriz. Porque esto es muy importante, de lo que comentábamos al principio, diferenciar crisis convulsivas de lo que es ya propiamente la epilepsia, ¿verdad? Claro. Lo que comentábamos en un principio, hay sujetos que tienen baja de su azúcar, de su glucosa, y convulsionan.
no puedo decir que es un paciente epiléptico. Son crisis que se debieron a una causa bien determinada, como puede ser la baja de glucosa. Claro, o un episodio febril, ¿no? De una fiebre alta, ¿no? De poco control, pudiera llegar a presentar una crisis como tal, sin que eso necesariamente se convierta en una epilepsia, ¿no? Dice, qué bueno que lo menciona, doctora Ingrid. Efectivamente, eh, las crisis febriles son crisis febriles hasta los 5 años, cuando todavía el sistema nervioso del niño se está desarrollando y entonces se hace muy sensible a que se alcance ese umbral de descarga que decíamos al principio. Claro. Y entonces es muy importante que efectivamente aquí los papás estén conscientes de que si su bebé ha tenido crisis con fiebre, pero a veces sin fiebre, hay que hacerles entender que ya ese niño es epiléptico. Es decir, Claro. para que sean crisis febriles, siempre deben ser con fiebre. Y las crisis febriles, también hay unas que se dividen en simples y complejas, ¿verdad? Por la duración, por ejemplo. ¿Una crisis febril puede durar media hora? La respuesta es sí. Y las mamás, cuando llevan a su hijo que saben que convulsiona con fiebre, llega al hospital, ¿verdad? Ahí en el servicio de urgencias de pediatría, y hasta le dicen al médico, cuidado, doc, porque este niño vuelve a convulsionar muchas veces, después de convulsionar una vez, y entonces es lo que decimos nosotros, mira, tiene crisis febriles complejas. Es decir, para definir la compleja son cuando recurren las crisis en el mismo episodio febril. Y entonces esos niños hay que tener cuidado en el sentido de que generalmente se les pasa un medicamento que es el diazepam para las crisis por el recto. Y de esa forma yugulamos para que no vuelva a tener crisis en ese episodio. Pero algo muy importante, esos niños no requieren tratamiento antiepiléptico durante años. No van a requerir ni siquiera, vamos a decir, un día. Solamente se le pone por vía rectal y después ya se les dice a los papás, miren, hay que estar cuidándolo, cualquier proceso febril lo va a meter a bañar en agua tibia, ¿verdad? Después del baño lo deja con ropa ligera, evitando la corriente, y tiene que llevarlo al médico para que se detecte cuál es la causa de la fiebre, si es un problema viral o bacteriano, ¿verdad? Pero son niños que no son epilépticos. Ahora, la pregunta sería, oiga, doctor, pues mi hijito ahorita ya lleva 2 crisis febriles y tiene 4 años. ¿Va a desarrollar epilepsia? Bueno, si son crisis complejas, que duran más de 15 minutos la crisis febril, o recurre la crisis en el mismo episodio de infección de fiebre, sí se puede incrementar la posibilidad de que ese niño después de los 5 años, entre un 2 y 6%, la posibilidad de que desarrolle posteriormente epilepsia. Entonces sí es importante el antecedente de crisis febriles, sobre todo si son complejas, ¿verdad? Claro. Para que desarrollen epilepsia después de los 5 años de edad. Así es. Y a lo mejor también, no sé si considera usted importante, pero esta parte del estatus epiléptico, ¿no? Como una condición de gravedad justamente asociada a la presencia de crisis convulsivas, ¿no? De epilepsia. Sí, efectivamente, vamos a decir que la complicación más grave de la epilepsia es el estatus epiléptico. ¿En qué consiste? En que se perpetúa una crisis. Es decir, por definición, generalmente dicen, es una crisis generalizada que dura más Ujú. de 30 minutos. La verdad es que consideramos que ya que con 15 minutos que tenga una convulsión el paciente, ya lo empezamos a manejar como un estado epiléptico, un estatus epiléptico, y se empiezan a dar medicamentos intravenosas para yugular la crisis, porque puede llevar a la muerte, la respuesta es sí. O bien, es un paciente que tuvo una convulsión, a lo mejor duró 5 minutos, y no recupera el estado de alerta y vuelve a tener otra convulsión sin haber recuperado el estado de alerta. Por definición ya estaría en un estatus epiléptico, que es una urgencia médica en donde el paciente requiere estar muchas veces en una terapia intensiva porque a veces cuesta trabajo que remitan las crisis y a veces tenemos que meterlos a un proceso propiamente de anestesia, ¿verdad? Y a pesar de que están anestesiados y eso, si le haces un monitoreo todavía tiene descargas. Ahora, hay que tener presente que la principal causa, o la causa más importante, que provoque un estatus epiléptico es la suspensión brusca del medicamento. Por eso es lo que le comentamos mucho a nuestros pacientes, que tengan mucho cuidado en ese sentido, de que se confía a veces el paciente, está tomando su medicamento y resulta que ya lleva un año sin crisis y se confía el paciente.
y de un día a otro se le ocurre suspenderlo. Puede ser que no suceda nada, pero puede ser que caiga en estatus epiléptico y le pueda provocar hasta la muerte, porque llega un momento que cuesta mucho trabajo yugular las crisis. Entonces la urgencia, si yo tengo un familiar que tiene epilepsia y veo que tuvo una convulsión, caray, fue larga, unos 10 minutos, ¿verdad? Y todavía no se recupera mi familiar y vuelve a tener otra convulsión, inmediatamente tengo que llevarlo a un hospital, ¿verdad? Porque puede caer ya está en estatus epiléptico. O tengo a mi familiar allí y la convulsión le está durando más de 15 minutos, hay que llevarlo a un hospital porque tiene el riesgo de caer en estado epiléptico. ¿Sí? Entonces aquí definitivamente la asistencia oportuna, en donde yugulemos, cortemos esas crisis, es lo que va a sacar adelante a nuestro paciente. Este es un punto muy complicado, ¿no? Importantísimo de mencionar, porque, bueno, hace un ratito fuera del aire comentábamos usted y yo, ¿no? De repente la interpretación, ¿no? O la significación de las manifestaciones clínicas. Nosotros a lo mejor desde el punto de vista muy médico decimos, bueno, pues si tiene tales características, nos está hablando de esta enfermedad y tendría que recibir este tratamiento. Sin embargo, en diferentes contextos y dadas las manifestaciones de la epilepsia, ¿no? No solamente en la parte motora, sino en el pensamiento y estos aspectos que usted nos comentaba, incluso de la percepción, ¿no? En diferentes contextos se llega a interpretar. Sí, sí la escucho, doctor. Sí, nada más que fue la imagen, pero sí la escucho. Sí. Pero bueno, ahí ando. Lo Es importante es que magia. uno sabe cosas de la tecnología en Yo estos pensé que momentos. tenía ya una crisis parcial visual. Era justamente para ejemplificarlo, doctor, para Está mostrarle a bien, nuestra audiencia cómo se experimenta esto, ¿no? Todo fue con maña, está bien. todo tenía una intención. Perdón, no, bueno, decíamos, de repente por las manifestaciones, la parte de la significación y la interpretación puede variar, ¿no? Y a lo mejor hay contextos donde se tiene una persona que está convulsionando, pero no solamente no se le lleva tratamiento, sino que en estos casos de gravedad, como el que usted mencionaba ahorita, pues bueno, se le expone a un riesgo mayor justo porque entonces se le interpreta que está pasando algo más, ¿no? Que tiene a lo mejor una cercanía con los dioses, ¿no? Que tiene estas propiedades específicas. Entonces, esto puede ser complicado, ¿no? ¿Qué opina usted de esta parte de la interpretación social de las manifestaciones de la epilepsia? Bien, sí, en realidad cuando eh, eh, vemos que nos llega un paciente, diagnosticamos un paciente con epilepsia, hay que ver todo el contexto, ¿no? Todo el estudio epidemiológico de lo que rodea a nuestro paciente. Y efectivamente, como bien dice doctora Ingrid, el aspecto a veces de estigmatización, un estigma, ¿verdad?, de paciente epiléptico, en donde efectivamente yo puedo estar en una fiesta reunido y veo que algún compañero o una amiga dice, yo soy diabética, yo soy hipertenso, ¿verdad? A mí me diagnosticaron un cáncer y rara vez el epiléptico lo va a compartir su enfermedad, porque efectivamente desde niño, sobre todo si ha tenido su epilepsia desde edad muy temprana, ese paciente ha sido estigmatizado, ¿sí?, por la sociedad, en ese sentido de que actualmente ya es más difícil que lo vea uno, pero yo me acuerdo que todavía llegaban los papás de un niño escolar y lo habían sacado de la escuela porque asustaba a sus compañeritos porque había tenido unas convulsiones durante la clase, ¿no? Y hasta, lo habían sacado. Entonces es un gran estigma de estos niños y no se diga ya después laboralmente. El paciente epiléptico cuando va a pedir trabajo, normalmente no dicen. Mis pacientes me dicen, doctor, yo no llego al trabajo y digo que soy epiléptico, ¿sí? Y estoy ocultando mi enfermedad y lo grave está cuando se pone mal durante el trabajo, ¿verdad? Y puede tener una crisis, pues obviamente pierden su trabajo. Entonces, definitivamente es una lucha que tenemos que hacer
como sociedad de aceptación, ¿verdad? Así como sucede también con las preferencias sexuales, con el paciente con VIH, ¿verdad? Que son sujetos muy estigmatizados, pero son como cualquier enfermedad, ¿verdad? O algo, no enfermedad la preferencia, pero cualquier circunstancia natural, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí hay que trabajar mucho eso como sociedad, de quitarnos ese estigma de estos pacientes. Y efectivamente, la Liga Internacional contra la Epilepsia siempre ha trabajado en ese sentido de quitar el estigma y que afortunadamente las terapéuticas de medicamentos pues, han avanzado mucho, ¿verdad? Y es una enfermedad que, pues, es lo que le digo a mis pacientes epilépticos que están bien controlados. Mire, si usted este año tuvo, por decir algo, 5 crisis y cada crisis le duró 2 minutos, usted estuvo enfermo 10 minutos. El resto de los días del año, usted no estuvo enfermo, estuvo controlado. No así, por ejemplo, un paciente diabético. El diabético está enfermo las 24 horas, a pesar de que siga un buen control. Sabemos que la canija diabetes, aunque esté bien controlado el paciente, ahí se presenta la neuropatía, se presenta la retinopatía, ¿verdad? Entonces, es lo que les comento a mis pacientes. Digo, bueno, doctor Delgado, si usted va a tener una enfermedad, ni modo, no quisiera uno ninguna, ¿no? ¿Qué prefiere, diabetes o epiléptico? Pues epiléptico. ¿Hipertensión o epilepsia? Epilepsia. Porque yo sé que sí, primero me voy a ahorrar la consulta porque me voy a controlar yo solito, ¿no? Y segundo, yo En sé su que, caso sí, en su caso sí, doctor. y espero, y espero que sea yo de ese 70 o hasta 80% de pacientes epilépticos que se controlan con un solo antiepiléptico, cuando está bien indicado, en dosis adecuadas, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de crisis. Entonces, ya hasta un 30, 20% que efectivamente van a requerir más de un medicamento y se van a controlar la mitad. Pero hay otra mitad que sí, desafortunadamente, son crisis epilépticas muy difíciles de controlar, que alteran totalmente el estilo de vida del paciente, y es donde piensa uno en la cirugía de epilepsia, pero ya son situaciones extremas en donde vamos a decir que un 5% de nuestros pacientes epilépticos, por más medicamentos, más cirugías, desafortunadamente no se controlan, pero en el contexto de un 5%, pues bueno, es alentador que ya vamos avanzando bastante en el control de la epilepsia. Creo que este punto además nos lleva a un tema que está de moda, doctor, con relación a la epilepsia, porque a pesar de que en la actualidad tenemos, digo, aproximadamente unos 20 diferentes tipos de fármacos, todos ellos efectivos, como usted mencionaba ahorita, hay entre un 30 y un 40% de los pacientes con epilepsia que siguen teniendo crisis, ¿no? Pese a estos fármacos nuevos y con alta eficacia. Hay ahora la propuesta del efecto del cannabidiol como una alternativa para el manejo de la epilepsia. ¿Qué opinión le merece esta nueva propuesta? Porque además, en cuanto esto salió y se difunden los videos en YouTube y en el Facebook y en las redes en general, nos llueven las preguntas de los pacientes, ¿no? Oiga, acabo de ver esto, ¿qué tal? ¿Qué tal que me lo receta? ¿Por qué no me lo había indicado? ¿No? Etcétera. Entonces, bueno, será interesante conocer su opinión como experto al respecto. Sí, la verdad es que cuando empezó allá a difundirse el efecto de estas sustancias de cannabinoides, ¿verdad? De cannabis, derivados de la cannabis, pues sí llegaban las mamás exigiendo, tiene que recetarle usted este compuesto de la cannabis, y hasta se lo aprendían, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Yo en lo personal pienso que todavía se necesita una mayor cantidad de estudios, ¿verdad? Primero, ahorita en nuestro medio, aquí en México, es muy difícil encontrarla. Casi todo es de importación, ¿verdad? Y generalmente uno de los aspectos muy importantes cuando voy a recetar un medicamento a un paciente epiléptico, que yo sé que va a ser un tratamiento largo, ¿verdad? Hay que ver la accesibilidad del medicamento, ¿verdad? Y por otro lado, también el costo del medicamento. Y también consideramos los efectos secundarios. Pero vamos en ese orden muchas veces, ¿verdad? En el sentido de que vamos a suponer que esos casos anecdóticos donde le dieron medicamento, pero consiguió unas pastillas para un mes y posteriormente, ¿qué vamos a hacer?
Entonces, es lo que le explicamos nosotros a las mamás de que vamos a tener paciencia, mire, ahorita téngale fe a este medicamento. Primero, le dicen, bueno, es que sí, yo tengo un familiar que me lo puede traer de Europa, ¿no? Bueno, yo le diría, no haga el gasto, vamos a ir intentando con estos medicamentos. Como bien dice la doctora Ingrid, se ha ido avanzando cada vez más en antiepilépticos. Desafortunadamente sabemos que pues son patentes que costaron una inversión muy alta a los laboratorios y se entiende por qué esos medicamentos son costosos, ¿verdad? Pero yo soy de la idea de que nuestros antiepilépticos de primera línea, ¿sí? Pues controlan ese 70%, vamos a decir, cuando lo sabe uno combinar, cuando es necesario más de uno, pero aquí también es muy importante la relación médico-paciente y su familia. Es muy necesario. Entonces, a mí sí me gusta explicarle al paciente qué consiste su enfermedad, o si es menor de edad junto con los papás, ¿verdad? Para que el tener autoconocimiento de la enfermedad va a lograr que el paciente tenga apego al tratamiento y que evite hacer algunas circunstancias que pudieran desencadenar la crisis, ¿no? Como el desvelarse, o bien el tomar bebidas alcohólicas, o hacer un ejercicio extenuante donde ya siento que me está faltando el aire, estoy hiperventilando, pueden ser factores que desencadenen las crisis. Entonces, si el paciente tiene un buen apego a su tratamiento y evita estos factores desencadenantes, pues puede ayudar mucho a que tengamos un buen control del paciente. Entonces, efectivamente, el que el paciente se comprometa con su propia enfermedad, entre más sepa el paciente de su enfermedad, yo pienso que es mejor para el control de sus crisis, sobre todo el paciente epiléptico. Y yo estoy muy satisfecho porque tengo muchos pacientes que vienen a la consulta epilépticos y son los que mantienen el consultorio. No es cierto, ¿no? Entonces, en realidad yo soy baratero, ¿verdad? Pero quedan muy agradecidas la familia, ¿verdad? El mismo paciente, pero es por esa empatía que debe tener uno con el paciente, ponerse en sus zapatos, ¿verdad? Bueno, ¿qué haría yo si tuviera esto? ¿Me da inseguridad? Sí, me da inseguridad. Y entonces es cuando dice al paciente, ahí vamos bien, lo primero es controlarla, ¿verdad? Claro. Controlarla. Y ya después, por ahí una pregunta que seguramente me va a hacer, que si se cura. Siempre, siempre surge esa pregunta en cuestiones neuropsiquiátricas en especial, ¿no? Es decir, a veces el sufrimiento, la experiencia, pues no ha sido la mejor e inevitablemente la pregunta es, oiga, ¿esto se va a curar? Sí, yo me acuerdo cuando estudié medicina, yo vi a mis maestros de neurología y cuando el paciente preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tomar este medicamento? De por vida. Yo decía, ay, híjole, qué gacho, ¿no? Decirle eso al paciente de por vida. Pero la verdad es que con el tiempo se ha visto que lo primero, cuando tenemos un paciente epiléptico, la primera meta es controlarlo, que no tenga crisis. ¿Cómo? Tomando bien su medicamento y evitando factores predisponentes, bebidas alcohólicas, desvelo, hacer ejercicio extenuante. Muy bien. Y entonces hay varios estudios donde efectivamente dicen por lo menos 2 años libre de crisis. No se vale que el paciente tenga esas auras que dicen a veces los pacientes. Pues doctor, no he tenido la crisis, pero sí he tenido esa sensación, por ejemplo, si tenía antes el aura del olfato, la alucinación olfatoria, entonces dice uno, no, esa fue una crisis parcial olfatoria, que no se hizo compleja porque no presentó lo que decíamos del automatismo, ¿no? Que se quedaba como oído el paciente y tenía movimientos anormales y tenía después el periodo de confusión después de la crisis. Entonces, si estamos con la certeza de que ya tiene por lo menos 2 años libre de total crisis, podemos hacer ahí un alto y hablar con el paciente y su familia. Entonces, se le comenta al paciente, mira, hay factores de riesgo de recurrencia de la crisis al suspender el medicamento y entonces se le dice al paciente, mira, factores de riesgo, mira, si fueron crisis parciales, tiene mayor riesgo de recurrir las crisis al suspender el medicamento a que si son crisis generalizadas. Es un factor de riesgo. Otro, dentro de lo que es el contexto del estudio de estos pacientes, es conveniente siempre hacerles estudios de imagen. Lo ideal sería hacer una resonancia, si no es factible, entonces una tomografía simple y con medio de contraste.
Si la resonancia o la tomografía salió normal, sin una alteración orgánica, por ejemplo, no salió una calcificación de un cisticerco o una zona de adelgazamiento del cerebro donde tuvo el golpe y el hinchazón del cerebro. Muy bien. Entonces, estudios de imagen normales. Un electroencefalograma. Recordemos que el electroencefalograma no hace el diagnóstico de epilepsia, sino que el diagnóstico de epilepsia se hace con la clínica. Porque Exacto. yo sé que muchos de mis pacientes epilépticos, donde no cabe duda que convulsionó o que tuvo los problemas psicoafectivos, entonces ese paciente, si sale un electro normal, eso no quiere decir que no tenga epilepsia, ¿verdad? Porque puede ser lo contrario. Es un paciente que a lo mejor tiene dolor de cabeza y a alguien se le ocurre mandarle a hacer un electroencefalograma y salió anormal, y por eso lo vamos a tratar como antiepiléptico. No es cierto, ¿verdad? Entonces, un electroencefalograma, ¿sí?, sin actividad irritativa se llama. Puede salir que salga un poquito de anormalidad de ondas lentas, que se llama, pero no hay actividad irritativa. Perfecto. Entonces, fueron crisis generalizadas, sus estudios de imagen normales, electroencefalograma sin actividad irritativa. La exploración neurológica, que le hacemos a nuestro paciente, salió normal. Le está diciendo que su cerebro en ese momento está funcionando adecuadamente. Y otro factor importante son los antecedentes stereofamiliares. Si tiene antecedentes de epilepsia de primer grado, se considera un factor de riesgo, porque efectivamente está heredando seguramente lo que decíamos en un principio, un umbral de descarga bajo. Una Entonces, vulnerabilidad, ¿no? de vulnerabilidad. Entonces, si el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo, ninguno, exploración neurológica normal, estudio de electroencefalograma sin actividad epileptógena, estudios de imagen normal, ¿verdad? Sin antecedentes familiares, son crisis generalizadas. Y otro factor que consideramos es si la epilepsia se controló, ¿sí? Vamos, relativamente fácil. Le di un medicamento y se controló el adecuado. No, tuve que dar 2 medicamentos o 3 para controlarlo. Ese sería otro factor de riesgo, que fue un control de la epilepsia un poquito más difícil. Entonces se le dice al paciente o a la familia, mire, ya tiene 2 años sin crisis, estaríamos en estas condiciones sin riesgo, ¿sí? Podríamos suspender el medicamento, y la pregunta inmediata sería, bueno, ¿y cuál es el riesgo de recurrencia de la crisis sin tener ninguno de esos factores de riesgo? Sería el 25%, es decir, que de 4 pacientes, 1 puede recaer y 3 pueden llevar una vida normal sin tomar medicamentos. Entonces, ahí sí somos muy estrictos. Si tiene 2 años sin crisis, pero tiene uno de estos factores de riesgo, le dice uno al paciente, mire, el riesgo que tiene usted porque su mamá es epiléptica y usted heredó esa predisposición, esa vulnerabilidad, tiene la posibilidad de recaer del 50%. Estamos hablando de estadísticas muy grandes, ¿verdad? De la Liga Internacional contra la Epilepsia, en el sentido de que aquí queda al juicio del médico, junto con su paciente y su familia, de exponerle el riesgo. Ahora, otro detalle importante es, doctor, bueno, usted me dice que tengo un 25% de posibilidades de recaer. Dígame cuál es el momento, el tiempo crítico más importante. Generalmente son los primeros 8 meses estadísticamente. Y hasta un año, hasta el 90% pueden recurrir. Quiere decir que hay pacientes que toman la decisión de, vamos a decir, entre comillas, de arriesgarse, ¿verdad? Porque dicen, pues, doctor, me está diciendo que de cada 4, 1 recae, puedo a lo mejor ser de esos 3, ¿no? Y entonces se le dice, durante este tiempo, sobre todo los primeros 8 meses, no haga actividades de riesgo, no maneje distancias largas, no se desvele, no tome bebidas alcohólicas, ¿verdad? No se someta a un estrés demasiado importante, y con eso podemos estar tranquilos de que posiblemente ese foco irritativo ya perdió, a lo que dicen los epileptólogos, memoria. Es decir, tanto tiempo apagado, llega un momento en que ya pierde la capacidad de descargar ese grupo de neuronas que descargaban en forma paroxística y recurrente sin ninguna provocación. Digamos, de alguna manera se controló el cortocircuito, ¿no? Doctor, tenemos una serie de felicitaciones de muchos médicos que han pasado por sus aulas. Mandan felicitaciones, como siempre, excelente docente, excelente médico. Y tenemos también algunas preguntas de la audiencia que están poniendo aquí en el chat. Nos pregunta Víctor Manuel Serrano Rodríguez, ¿en qué tipo de epilepsia se puede utilizar el Gamma Knife?
Y nos pregunta también un poco de la mano en cuanto a terapéutica, ¿se utiliza la terapia génica para el tratamiento de la epilepsia o hay investigaciones que la empleen en México en esta enfermedad? Sí, o sea, son preguntas muy, muy interesantes, ¿sí? Desafortunadamente, todavía las evidencias, por ejemplo, del gamma knife, aquí se ha llegado a aplicar, sobre todo cuando se tiene muy bien localizada el grupo de neuronas que son capaces de irritar. Entonces, si tenemos un paciente, generalmente aquí vamos a partir de la base que son pacientes difíciles de controlar. Y entonces vamos viendo lo que serían las posibilidades terapéuticas. Y una de ellas es la cirugía, ¿verdad? Donde se puede hacer una resección localizada de la corteza de un área no expresiva, o se puede hacer un sitio muy frecuente de crisis epilépticas, es la parte del cerebro, el lóbulo temporal, el famoso hipocampo, se hace hipocampectomías, ¿verdad? Pero no dejan de ser cirugías ablativas que se llaman no destructivas, ¿verdad? Y entonces el gamma knife sí efectivamente pudiera tener ese efecto, ¿verdad? De lesionar a través vamos a decir, cirugía sin bisturí, ¿verdad? Que es la característica que tiene, de tratar de destruir ese foco epileptógeno, ¿verdad? Y que el efecto sabemos que no va a ser inmediato, sino se va viendo un efecto acumulativo y la vamos viendo la respuesta meses después. Pero mucho todavía es de las terapéuticas que se utilizan en estos pacientes donde es difícil controlarlos. Y la otra pregunta era de la terapia Sobre la terapia génica. génica, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, de la terapia génica, sí, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ¿sí? Ahí en la clínica de epilepsia, sí la están ellos probando. Yo, en lo personal, no tengo experiencia en la terapia génica, por lo que para mí sería muy aventurado el decirle los resultados, ¿verdad? Pero pues ahí sí, no, yo podría, la verdad es que no tengo experiencia y de los resultados que ha habido, tampoco tengo conocimiento aquí en México. Ok, muchas gracias, doctor. Nos pregunta Rebeca T. Villarreal, ¿sería pertinente emitir un diagnóstico de epilepsia tomando en cuenta la sintomatología psíquica y motora en contextos socioculturales, donde el presunto paciente epiléptico es quizás portavoz de deidades en las comunidades? Es decir, todo el comportamiento bien podría encajar en el sanador o curandero de los ambientes rurales, que es justamente algo que usted y yo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Sí, pues ahí usted, doctora Ingrid, me ilustró en el sentido de que el famoso chamán, ¿verdad? Si iba a ser un chamán que iba a tener mucha credibilidad, si era hijo de un epiléptico, ¿verdad? Si tenía esa herencia, ¿verdad? Y Y tenía sí, estas manifestaciones sensoriales peculiares, ¿no? Sí. exactamente. Entonces, sí, definitivamente la epilepsia, como bien comentaba al inicio de la sesión, en el sentido de que está rodeada de ese aspecto mágico, ¿verdad? Pero también, ya sea positivo, pero también negativo, ¿verdad? Como que era poseído por el demonio. Pero bueno, sí, efectivamente, con todo el respeto, ¿verdad? A esas comunidades, ¿verdad? Que su aspecto mágico, su cultura, sus costumbres, ¿verdad? Se deben respetar en ese sentido. Y era muy común luego a veces, por ejemplo, también nos enfrentamos a la situación de la homeopatía, ¿verdad? Y entonces le dice uno, bueno, pues lo puede tomar, nada más que si no tenga alcohol, ¿verdad? Que sabemos que a veces la homeopatía tienen a veces combinarlos con soluciones alcoholadas. Y la verdad es que no podemos quitarle esa creencia a la gente, ¿verdad? Nosotros le decimos, bueno, tú vas a tomar esto, sí, sabemos que no son sustancias que favorezcan irritación cerebral, vamos a decir, que bajen ese umbral, como es a veces unos jarabes, ¿no? Jarabes para la tos que tienen efedrina, esos broncodilatadores, bueno, estas sustancias simpático-miméticas que se llaman, pueden alterar los neurotransmisores cerebrales y sí favorecer las crisis. Lo mismo sucedía con la famosa dieta cetogénica, ¿verdad? En donde Y que de hecho sí tenemos varias preguntas al respecto de la dieta es cetogénica. válido, sí, es válido, sí está demostrado que puede tener un efecto beneficioso, pero siempre y cuando se asocie con el medicamento farmacológico. Es decir,
Yo digo, este tipo de terapéuticas, más que de decir de medicina alternativa, ¿verdad? Es una medicina complementaria y el aspecto psicológico en un problema neurológico como este influye totalmente. Hay pacientes epilépticos que al recibir una muy mala noticia, ellos inconscientemente empiezan a hiperventilar y presentan la convulsión. Entonces, todo lo que sea que ayude desde el punto de vista emocional a nuestro paciente, no tenemos que oponernos, ¿verdad? Y puede ser un coadyuvante, una medicina complementaria más que alternativa, porque alternativa quiere decir que voy a dejar esto y voy a tomar otro camino, ¿verdad? Terapéutico. No, vamos a sumarlo, ¿verdad? Nada más infórmeme bien qué es lo que va a tomar, ¿sí? Qué actividades va a hacer. Y si sé que no son factores de riesgo para desencadenar convulsiones, yo creo que es bueno, es bueno. Así es, ¿no? Tenemos muchísimos comentarios y otras preguntas. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. Muchas de ellas muy interesantes. Creo que se fueron contestando a lo largo de esta excelente charla con el doctor Delgado. Nos preguntan nuevamente de la parte del cannabis, la dieta, los medicamentos, el efecto de o la consecuencia de las crisis febriles en la infancia temprana, en fin, todas ellas creo que de alguna manera fueron tocadas. Este punto de la percepción social, la interpretación de los síntomas y la implicación clínica que puede tener para el paciente, para quien esté interesado, les recomiendo un libro fabuloso que a mí en lo particular me gusta dejarle a mis alumnos a revisar. Se llama The Spirit Catches You and You Fall Down. Es un libro escrito por una pediatra, la doctora Anne Fadinan, que finalmente habla o explica el caso de una niña Hmong, de estas comunidades de refugiados en California, todo el viacrucis que pasa porque la niña tiene epilepsia, habla de la interpretación social y cultural de su entorno inmediato y de las fallas en el sistema médico, de no generar una empatía, de no hacer el esfuerzo por negociar estos modelos explicativos y finalmente todo ello resulta en que la niña tiene un deterioro neurológico muy importante porque nunca nadie, hasta que llegaron con esta pediatra que es la que escribe el libro, nunca nadie había tenido la sensibilidad para poder acercarse a la perspectiva social y cultural de la niña y de su entorno y entonces pues el desenlace, que además es una historia real, pues es bastante desafortunado, pero interesante para todos los que estamos en la parte de las ciencias de la salud, que atendemos pacientes y que además reconocemos la importancia de ambas esferas, tanto lo biológico, médico-biológico, como lo sociocultural, ¿no? Doctor, es un tema que para variar da para tanto, ¿no? Porque hay tanto que se puede seguir tratando. Yo le agradezco infinitamente, como siempre, ¿no? La charla, los aprendizajes, porque siempre tiene mucho, mucho que compartirnos y además lo hace con una claridad y una sencillez que siempre se agradece, doctor. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Reitero mi agradecimiento por su participación. Gracias, doctor Luis Delgado Reyes, académico de nuestra querida Facultad de Medicina, adscrito al Hospital Juárez de México. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Se despide de ustedes la doctora Ingrid Vargas Huicochea, su conductora en esta ocasión. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, Samantha Cedeño Quintero, responsable de Relaciones Públicas. Les damos las gracias por habernos acompañado, por sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana a las 5 de la tarde. Excelente tarde para todos. Gracias. Gracias.